Ernesto y... Oiga, Roberto, aquí tengo a Maura que también quiere dar una opinión. Excelente, Maura. Adelante, buenas noches. La escuchamos antes de empezar la lectura. Me alegra de que estén haciendo el ejercicio constante porque eso nos ayuda para poder liberarnos, ¿verdad?, de todo este sufrimiento que nosotros mismos nos hemos impuesto. Hablando sobre la mente, dicen, donde pongo el punto, ahí pongo la vara. O sea, por ponerlo así, la mente está donde yo quiero que esté. Nos dicen de que tenemos 7 estados de conciencia. Entonces, hablaba ella acerca de la conciencia. Eso solamente se puede visualizar al irnos con nuestra misma mente hacia la parte divina interna dentro de nosotros. Que la mente se ubique en ese, como dicen, en el bindu del corazón, porque es con el que podemos identificarnos para llegar a reconocernos de lo que en realidad somos. Porque si ponemos la mente hacia afuera con los sentidos, claro que voy a ver tantas cosas de lo que está ocurriendo. Y si estamos en este grupo es para poder ayudarnos y poder ayudar a los demás. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Conociéndome bien, siendo responsable de mis actos, siendo responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y no digamos de mis acciones. Entonces, cuando yo en realidad estoy unida con esa parte interna en el diario vivir, observándome en el momento que yo pueda estar trabajando con esa mente puesta en esa parte interna. Por eso nos dicen estar con los pies en la tierra y la mente por ponerle cielo, que el cielo solamente son esos planos superiores, ¿verdad? No es ningún cielo que existe fuera de mí, sino que dentro de nosotros mismos podemos encontrar esas partes divinas que nosotros tenemos dentro de nosotros, pero no lo sabemos porque lo hemos olvidado. Entonces, al empezar a dialogar conmigo misma, al observarme cómo pienso, cómo hablo, con qué intenciones actúo en mi diario vivir, es donde me voy dando cuenta que voy despertando porque me doy dando cuenta de lo que yo en realidad estoy ejerciendo en el diario vivir. Y entonces cuando ya uno va al aposento, ya eso que uno se ha dado cuenta en su diario vivir le ayuda para llegar a una meditación y que pueda llegar en realidad a ser esa realización dentro de nosotros. Entonces yo creo, no es que crea, es que debe de ser así como yo lo veo, la responsabilidad empieza conmigo. Por eso hablaba la señora Argelia de que en realidad no existe amigo ni enemigo porque soy yo misma. Y para en realidad aprender a ser feliz es no identificarme con esa mente de deseos, de pasiones, de egoísmos, porque eso es lo que me hace sufrir. Entonces, cuando yo empiece a cambiar, todo a mi alrededor va a empezar a cambiar. Y estaba escuchando de diferentes karmas. Yo de lo que tengo entendido que es el karma personal, el karma de familia, el karma de nación, que es colectivo, y el karma del mundo. Entonces, si estoy encarnada en este momento, es porque ya puse causas y condiciones que son de las que yo tengo que darme cuenta cuando me viene la experiencia que tengo que vivir. Y si yo en realidad la tomo, como dijo ella, con una bondad amorosa, de responsabilidad, va a cambiar todo mi entorno. Porque nosotros nos dicen que somos diosesitos, somos hijos de esa misma índole de lo que es el Padre. Y ese Padre está dentro de nosotros. Tenemos todos los poderes que Él tiene. El poder del deseo, el poder de la voluntad, el poder de crear, el poder de crear. Y yo estoy creando cada momento de cómo yo estoy ejerciendo en mi vida. Entonces,
Bendita oportunidad que tuve de llegar a la teosofía, porque todo lo que he vivido en mi vida le doy gracias a esa divinidad de haberme puesto en el camino para poder resolver mis mismos conflictos que traigo conmigo, porque ninguno me ha hecho absolutamente nada, sino que soy yo la que me estoy identificando con esa mente de deseos y de pasiones. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo misma me estoy pariendo constantemente. Y si yo ya me doy cuenta cómo actúo, pues tengo que hacer ese cambio. Y cuando yo tenga que hacer ese cambio, aunque esté en el mundo y haya guerra y hayan terremotos, nada va a afectar. Y si lo llevan a la Biblia, el Salmo 91 lo reza tan bien que nada le afecta a uno si nosotros en realidad estamos en la tarea que tenemos que hacer. Bendito karma para darme cuenta de lo que tengo que cambiar y tener un mundo mejor, no solo conmigo, sino que con todos los que me rodean. Y esa es parte del servicio que uno tiene que desarrollar. Así es como yo lo observo y es como yo lo trato, la manera de observarme para tener una vida mejor. No estar en este valle de lágrimas que he venido arrastrando toda la vida y echándole culpas al mundo entero. Entonces, nosotros nos estamos pariendo constantemente, solamente. Gracias, Maura. Entonces, tómate tu tiempo, Ernesto, con tu lectura que tienes preparada. Y vamos entonces ahora a Isis sin velo. Y ahí nos dices en qué página empezamos en nuestro documento. Está en la página 135 del PDF. Gracias. Profesor Turi, en ese párrafo. Adelante, sí, está bien. Ok, entonces comenzaremos el estudio de esta bella noche, la parte de ese libro maravilloso que nos regaló Elena para que estudien y traten la materia de que en él se encuentre Isis sin velo, la naturaleza revelada. Y el subtema estamos en la fuerza étnica, entre comillas, del profesor Turi, como vimos en la última noche, en la última sección, las contradicciones que había entre el conde Agenor Gasparín con Turi, su amigo, hermano académico, y discrepaban en una carta que le mandó Turi. Dice, el profesor Turi, que niega la teoría de los espíritus humanos fallecidos, rechaza la doctrina cristiana del diablo. Y se muestra el mismo poco dispuesto a pronunciarse a favor de la teoría de William Crookes, la secta que está en este libro. Hay varias teorías, después vamos a ver cuál es la secta. El de los antiguos hermetistas y antiguos teurgos, y adopta la que dice en su carta, es la más prudente, dice Turi, y le hace sentirse fuerte contra todo el mundo. Nuestro amigo el profesor Turi, él nació en Janmark en 1822, era un físico suizo, profesor de botánica. En 1862 fue uno de los fundadores de la Sociedad Genovesa de Instrumentos Físicos, Vickers. En 1830 también se fabricaron en este mismo laboratorio motores hidráulicos de agua, sistemas de refrigeración y contadores de electricidad para cobrar a la gente caramente. Desde por Turi, que niega las teorías de los espíritus humanos fallecidos, como decía, no creía que fueran estos desencarnados, estos incorpóreos. Rechaza la doctrina cristiana del diablo también. El gran maestro, lucerado sea, tampoco es el diablo. Y se muestra el mismo Turi poco dispuesto a pronunciarse a favor de la teoría de William Crookes, la secta. Crookes fue uno de los máximos científicos de su época, nació en 1832, era un físico británico, uno de los principales científicos de su era, inventó el tubo de rayos catódicos con el cual hicieron después el televisor. William Crookes, si es espiritista, miraba la fantasma de Catalina King que se manifestaba en su oficina, estando solo, no había ni un medium, o sea que no era falso, se le mostraba ahí Catalina King. Fue muy repudiado por eso, le hicieron un ostracismo al gran científico Crookes. Y se muestra, bueno, Turi, el poco dispuesto a pronunciarse a favor de la teoría de Crookes, la secta de los hermetistas, estos son los que tienen la sabiduría hermética, que tanto nos cuenta Elena en esta obra, y de los antiguos teurgos. Estos teurgos quiere decir literalmente teurgo, obra divina. Teurgo divino, orcus, obra divina. Es una comunicación con los ángeles y espíritus planetarios, los Dianichohanes de Mercurio, de Venus,
los dioses de luz y los medios para traerlos a la tierra. Hay medios para traerlos, hacerlos propicios con la pureza del alma, con incienso, etc. Y los medios para traer a estos dioses, a estos ángeles de luz, a la tierra. Se necesita del conocimiento del significado interno de la jerarquía. En todo hay jerarquía, en los seres humanos, en la naturaleza, también en los ángeles hay jerarquía. Hay ángeles, sefirotes, tronos, potestades, querubines, etc. Querubines. Se necesita el conocimiento del significado interno de la jerarquía de dichos espíritus. La jerarquía, no, el la del sol. Y la pureza de vida, tapas, son los únicos medios capaces de conducir a la adquisición de estos poderes necesarios, de la obra divina, los poderes necesarios, para comunicarse con ellos. En otra parte ya menciona una ciencia secreta que es la teopea, que lo estudiaban mucho los egipcios. La teopea es que ellos lograban hacer que una estatua, por ejemplo, se alineaba con un planeta de la bóveda celeste o estrella, y la estatua hablaba, literalmente hablaba. El ángel entraba a la estatua y transmitía sabiduría, transmitía medicina, matemáticas, arquitectura y otras ciencias, fórmulas, etc. Lo explica más de que esto hacía el padre de Abraham, él hacía terapines, estatuas que hablaban, la teopea, este conocimiento secreto. Bueno, esto eran los teurgos, así que Turi se muestra un poco de acuerdo con la de Krug, que la secta teoría que pone él, acepta a los hermetistas y antiguos teurgos, y adopta la que dice su carta, dice el Turi, es la más prudente de todas, ¿no? Con cauta, con prevedor, mira adelante. Es la más prudente de toda la teoría y le hace sentirse fuerte contra todo el mundo, Turi y su rugido. Bueno, acá en el PDF dice lo siguiente: el profesor Turi rechaza un tiempo las hipótesis de los espíritus desencarnados. No había espíritus desencarnados. La de las influencias diabólicas también, y la de los teurgos y herméticos, sintetizada en la secta de Crookes. Esta la nota de Crookes. Y expone otra teoría a su entender de él, de Turi, que es la más prudente, con desconfianza respecto de todas las demás. Y si bien admite hasta cierto punto la acción inconsciente de la voluntad, Turi. Además, dice, acepta muy poco Turi las hipótesis del conde de Gasparín, el protestante, sobre esta fuerza de voluntad inconsciente. No estaba muy de acuerdo con lo que decía Gasparín, que era la fuerza de voluntad que hacía que las mesas volaran, hablaban, respondieran preguntas. Acepta muy poco la hipótesis de Gasparín. Este conde Agenor, protestante, nació en 1810 en Francia, era un teólogo evangélico, luchó en contra de la esclavitud en favor de los africanos, como hizo Abraham Lincoln en Estados Unidos. Estaba en contra, estaba muy progresista. Gasparín, pero bueno, Turi dice que acepta muy poco la hipótesis de Gasparín sobre la fuerza de voluntad inconsciente, que volaba en las mesas, es la fuerza de voluntad, los que estaban circundantes. Esto es lo que dice en su obra Turi. En cuanto a los fenómenos anunciados, tales como la levitación sin contacto de las mesas volaban y el desplazamiento de muebles por manos invisibles, al no poder demostrar su imposibilidad a priori, nadie tiene derecho a tratar como absurdas las serias evidencias que afirman su ocurrencia. Página 9, lo que dice Turi acerca de esto. Él lo está comprobando, un científico, que son ciertos, que ocurrían estos fenómenos psíquicos anunciados, tales como la levitación sin contacto que hemos estudiado en otras noches, donde había el desplazamiento de muebles por manos invisibles. Estas manos pueden ser las manos astrales o doble etéricas de los circunstantes o de algún adepto que esté por ahí y hace que se muevan los muebles. Manos invisibles, al no poder demostrar su imposibilidad. Es cierto, todos estos hechos a priori, nadie tiene derecho a tratar como absurdas las serias evidencias que afirman su ocurrencia de estos fenómenos. Acá dice lo siguiente: bueno, que Turi se muestra con desconfianza respecto a los demás y si bien admite hasta cierto punto la acción inconsciente de la voluntad, de acuerdo con el conde Gasparín. A este propósito dice Turi, respecto a los fenómenos de levitación sin contacto y el empuje de la mesa de un sitio a otro por manos invisibles, etéricas, astrales, no cabe demostrar a priori su imposibilidad. No podemos rechazarlas y en consecuencia nadie tiene derecho a calificar de absurdas las pruebas efectuadas, dice por acá. Turi, bueno, en cuanto a la teoría propuesta por el señor Gasparín, Turi la juzga muy severamente. Sobre esto dice Demir Review lo siguiente: mientras admitamos que en los experimentos de Bayeres el asiento de la fuerza podría haber estado en el individuo y decimos que la fuerza era intrínseca, estaba dentro de él, o extrínseca al mismo tiempo.
y que la voluntad podría ser generalmente necesaria para que ocurrieran estos fenómenos. Es lo que dice Thury en cuanto a esta teoría propuesta por Gasparín, y la juzga muy seriamente. Mirville lo comenta acá. El marqués Jules nació en Francia en 1802, escritor erudito, iluminador, medium, escribió muchas obras sobre espiritismo, era un católico recalcitrante, desempeñó un papel importante en la difusión de la historia de la casa embrujada encantada de Seidelville, que aparecían fenómenos en la chimenea, animales fantásticos. Mirville, él cita esto de su obra: mientras admitamos, como dice Thury, mientras admitamos que los experimentos de Bayeres, esta es una comuna suiza, donde ocurrieron hechos paranormales, espiritismo, hechizos, hechicerías, etc. Mientras admitamos que en los experimentos de Bayeres, el asiento de la fuerza de esa casa embrujada, o sea, esa fuerza psíquica, como le dice a Krug, la fuerza étnica de Thury, la fuerza ódica del barón o Reichenbach, o el magnetismo animal de Mesmer, todos con diferente nombre, la misma fuerza. Mientras admitimos que en este experimento de Bayeres el asiento de esta fuerza misteriosa podría haber estado en el individuo, dentro de él, la voluntad, y decimos que la fuerza era intrínseca, estaba dentro, y extrínseca al mismo tiempo, y que la voluntad, como decía Gasparín, podría ser generalmente necesaria. Página número 20, de esto está en el PDF, está un poco diferente. Dice, por lo que toca a la hipótesis de Gasparín, la juzga Thury muy severamente, según puede colegirse en el siguiente pasaje de Mirville. Admite Thury que en los fenómenos de Bayeres estaba la fuerza en el individuo, mientras que nosotros decimos que era un tiempo intrínseca y extrínseca, por adentro, y que por regla general es precisa la acción de la voluntad, como decía Gasparín. Bueno, y no hace Thury sino repetir lo que había dicho ya en su prefacio. Thury, no a saber, Mr. Gasparín nos presenta hechos crudos, escuetos, y las explicaciones que siguen las ofrece por lo que valen. Dice él, respirar sobre los hechos, y no muchos se encontrarán en pie después de esto. Eran como ídolos de pie de barro los hechos, no se derrumbaban fácilmente. Respirar sobre los hechos, y no muchos se encontrará en pie después de esto. Que sus explicaciones quedan muy poco, por no decir nada, en cuanto a los hechos, quedan desde ahora demostrados. Página 10, los hechos están, pero son las explicaciones en las que no estaba de acuerdo. Repitiendo, bueno, dice, esto es la repetición que dice Thury en el prefacio de Gasparín. Mr. Gasparín presenta hechos crudos, escuetos, y las explicaciones que siguen las ofrece por lo que valen, de cuyas explicaciones no responde. Dice el PDF, respirad sobre los hechos. Y no muchos se encontrará en pie después de esto, tan débiles, endebles. De sus explicaciones quedará muy poco, por no decir nada, en cuanto a los hechos quedan de ahora demostrados. Existen. Dice acá el PDF lo siguiente. Después de todo, repite Thury lo que ya había dicho en el prefacio de su obra. Conviene saber, el barón de Gasparín nos presenta hechos escuetos, crudos, de cuyas explicaciones no responde, no las da. Solo da los hechos. Tal vez por ser tan endebles, tan débiles, que se desvanecen de un soplo sin que apenas quede nada de ella. Aquí los diferentes respirar, que se desvanecen por un soplo sin que nada quede de ella. Respecto a los hechos, no es posible dudar en adelante de su autenticidad. Ahí llega el punto. Como nos dice el señor Crookes, el profesor Thury refuta, contradice todas estas explicaciones y considera que los efectos se deben, en la explicación de Thury ahora, la voy a abrir, se deben todos estos efectos a una sustancia, o un fluido, o un agente peculiar que penetra de manera similar al éter luminífero de los científicos, impregna toda la materia nerviosa, orgánica e inorgánica, a la que él denomina Thury el psícodo. Vamos a analizar esto más acá, más lentamente. Thury refuta todas las teorías anteriores y trae la suya, como todo científico, ¿no? Para que todo el mundo la siga, como todas estas explicaciones, como la de Gasparín, que decía que es la causa de la fuerza de voluntad, los fenómenos, que refuta y considera que los efectos de todos estos fenómenos psíquicos, me está volando, se deben a una sustancia, a una esencia o un fluido como el agua, ¿no? Que fluye, pero un fluido magnético, mesmérico, o un agente peculiar que ejecuta la acción, que penetra este agente de manera similar al éter luminífero. Que este éter luminífero, este éter quiere decir literalmente aire puro, éter luminífero,
Es un fluido imponderable que no se puede medir, es un imponderable que ocupa todo el espacio. Todo el vasto universo está lleno de este éter luminífero, de este espacio. Es el medio físico, este éter luminífero, mediante el cual se transmite la luz, los rayos del sol, que tardan no sé cuánto tiempo en llegar a la Tierra. Van casi 300.000 kilómetros por segundo, casi. Es el medio físico mediante el cual se transmite la luz. La luz es algo físico y espiritual. Así como el aire transmite el sonido. ¿Cuál es el medio de transmisión del sonido? El aire. No hay aire, no hay sonido, no hay lenguaje, etc. Antes los seres humanos se comunicaban no por el lenguaje que estuvimos hablando antes en la entrada preliminar. Ellos se reunían y sus pensamientos aparecían físicamente, lo miraban todo, hablaban de algo, bueno, pensaban de algo y aparecía eso que estaban pensando y todos lo miraban. No había necesidad del lenguaje que limita mucho, excepto el lenguaje sagrado, el censar, el Devanagari, que es el lenguaje de los dioses, el lenguaje del sol, que en otra parte ya lo va a estudiar, que es el lenguaje divino, poderoso, más que el sánscrito. Bueno, este es el medio, este éter luminífero. Si la luz viaja a través de algo, esa es la ciencia, ¿no? Como Newton hablaba de una teoría corpuscular, otros los fotones, otros de la teoría magnética de la luz, y después se combinaban para hacer que sea la mitad y mitad, para estar de acuerdo científicos. Es una onda, se transmite como onda y viaja como cuerpos, como corpúsculos, como los fotones. Los cuales nadie ha visto la sombra, los fotones que han pasado. Es el medio físico, este éter luminífero, mediante el cual se transmite la luz. El quinto elemento se llama el éter. Ahí viene la palabra bella, es como eterno, eternidad. Como son nuestros pensamientos, en la cabeza está el éter, nuestros pensamientos son infinitos, no tienen límites, la imaginación viaja. Y así el cuerpo humano tiene dos miembros abajo, que las piernas, que representan el suelo y lo que es el agua, que están abajo, las manos, el aire y el fuego, y la cabeza está el éter, lo más poderoso que hay, el éter, que se hará físico ese elemento en la quinta ronda. Estamos en la cuarta ronda. En la quinta será físico, ese éter. Bueno, este éter luminífero, es la comparación que hacía Thury, que su fluido, que su fuerza, dice que es como una sustancia o un fluido magnético, un agente peculiar que penetra, que es importante, de manera similar al éter luminífero, todo lo penetra. De los científicos, impregna toda la materia, es omnipenetrante, omnipresente, como los átomos, es como el anima mundi, la laya que decían los budistas, el mahat, la mente universal, todas estas. La sustancia divina que todo lo penetra, que llena e informa. Esa sustancia pues es omnisciente del universo, tiene sustancia divina que todo lo penetra, llena e informa. Los registros acásicos, los ángeles arquiveros, los lipicas, donde escriben todo lo que son nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones de todas nuestras vidas. Ahí es donde él me entró para hacer este libro, La Unión Secreta, y hice sin velo a los registros acásicos. El éter luminífero que impregna toda la materia nerviosa, toda la materia nerviosa, el sistema nervioso, ¿no? Que es lo más perfecto que hay dentro de nosotros, orgánica e inorgánica, la penetra lo que es ese agente, ese éter luminífero. A este él denomina, Thury, lo trajo ahora con el psícodo, se llama el psícodo. Dice acá el PDF lo siguiente. Apenas respecto al hecho, según nos dice Crookes, el profesor Thury refuta, contradice todas las explicaciones de Gasparín y atribuye los fenómenos psíquicos, mesas volando, fantasmas, a una sustancia, dice acá una sustancia, una esencia, a un fluido, una sustancia fluídica que fluye, a un agente que como el éter lumínico, ya lo estudiamos ahorita, de los científicos, esta es la teoría de los científicos, el éter lumínico que transmite la luz. Este ruido interpenetra todos los cuerpos materiales orgánicos e inorgánicos. Aquí no menciona el sistema nervioso. En inglés está así, orgánico, inorgánico y sistema nervioso. A este agente le llama él el psícodo Thury. Y entra de lleno Thury a la explicación de este agente sobre las propiedades de este estado, de este psícodo, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades, los atributos de este estado? O forma o materia. ¿Qué será esto? Psícodo es como Fohat, ¿no? Como Mahat y Fohat. O forma o materia del psícodo, o forma de materia, si le puede. Y propone el término de la fuerza étnica. Claro, tenía que poner su propia cuchara. El que decía la fuerza psíquica, el barón Rochenbach, la fuerza ódica de Odín, la fuerza mesmérica, magnética de Mesmer. Él le dice la fuerza étnica. Por el poder que ejerce cuando la mente actúa a distancia a través de la influencia del psícodo. Es la explicación que nos da él, esta fuerza étnica, por el gran poder del pensamiento, el máximo poder que tiene el ser humano es el Kriya Shakti, el poder sagrado. Kriya es sagrado, que el Shakti es poder sagrado. También está el Ida Shakti, el poder de la voluntad. Por el poder que ejerce cuando la mente actúa a distancia, sin tocarnos, como ocurre con la telequinesis,
Personas que tienen esos CDs, que mueven los objetos con solo pensar, pero sin tocarlos, a través de la influencia del psícodo. Es la explicación porque las mesas volaban, fueron que por la mente, a través de ese psícodo, esa influencia de esa gente, el psícodo. Dice acá, a esta gente le llama teorisícodo, y después de discutir las propiedades de este estado o forma de materia, aquí es una reducción, este estado o forma de materia, o la forma o el estado, propone que se domine fuerza étnica a la ejercida cuando la mente actúa a distancia por influencia del psícodo. La mente, así como una parte nos relata, está Elena con los maestros, que está en una parte muy lejana, y de repente el maestro empezó a acariciar a su elefante con las manos astrales, muy distantemente que estaba el elefante, no era otro maestro, ya lo podía hacer. Este es el psícodo. Esto está sacado de William Crookes, Fuerza Psíquica, parte 1, página 26-27, la fuerza de Crookes. Y entra Elena, dice, el señor Crookes comenta además que la fuerza étnica de Curie, del profesor Curie, y su propia fuerza psíquica de Crookes son términos evidentemente equivalentes, distintos científicos, distintos nombres, son equivalentes. Dice acá, más adelante observa Crookes que la fuerza étnica de Curie es idéntica a la fuerza psíquica por él apuntada, por esa fuerza psíquica. Ahora entramos en un tema bastante interesante, bastante hermoso, más oriental, sobre la casa. ¿Qué es la casa? El agente mágico, el gran poder, la luz astral sideral, como decía Paracelso. Ciertamente, dice Elena, podríamos demostrar muy fácilmente que las dos fuerzas son idénticas. Claro que sí, la de Crookes, la fuerza psíquica, y la fuerza étnica de Curie. Además, la luz astral o luz sideral, tal como le explican los alquimistas y Eliphas Levi, que era un mago oscuro, no muy bueno de sus obras, como le explica en su obra Eliphas Levi, en su Dogma y Rituales de la Alta Magia, y que bajo el nombre de Akasa, mayúscula, o principio de vida, esta fuerza omnipenetrante era conocida por todos los hipnosofistas, los magos y hindúes y adeptos de todos los países. Más lentamente, más introducción de este tema. Entramos a la casa, la luz astral, la luz sideral, todas las fuerzas son la misma, nos dice Elena, la fuerza psíquica de Crookes y la fuerza étnica. Además, esta luz astral, bueno, la luz astral es un gran misterio, está en el glossario teosófico, es la región invisible que rodea nuestro globo físico, la región invisible que como rodea a todo lo demás, y corresponde como segundo principio del cosmos al Inga Sharirá, al doble astral del hombre, al cuerpo etérico. El último principio es el físico, el plano más inferior, donde toda la emanación tuvo que descender desde los planos Adi, Anupadaka, hasta el plano átmico, búdico, manásico, cámico, pránico, y llegó al plano astral que estamos analizando, que es el segundo. El de nosotros, el físico, es el último. El segundo es el plano astral. Nos dice ella, es la región invisible, esa luz astral que tanto hablan, que rodea nuestro globo, a nuestro planeta, como rodea a todo lo demás, a todo el universo, porque es y corresponde como segundo principio del cosmos, viendo desde abajo hasta arriba. El séptimo físico, la luz astral, el segundo, es el segundo principio del cosmos con K, y que corresponde a nuestra constitución interna, como es arriba es abajo, como adentro es afuera, a nuestro Linga Sharirá, a nuestro doble astral del hombre, corresponde a la luz astral. La luz astral es el vehículo de la vida, de prana, el prana, y este prana es el tercer principio del cosmos, es el tercero, el séptimo, el sexto, luz astral, y después viene el prana, el plano pránico. Eliphas Levi, que lo estamos comentando, la denomina luz astral la gran serpiente, la gran serpiente y el dragón, Draco, del cual irradian sobre la humanidad toda mala influencia, dice Eliphas Levi, es el plano astral, es la serpiente, es el demonio, es el dragón, ¿no? Del cual irradian sobre la humanidad toda mala influencia. Así es, dice ella, Elena. Pero ¿por qué no añade Eliphas Levi que la luz astral no emite nada de lo que ha recibido? De lo que ha recibido. Como está hablando de karma ahorita, muy cierto, ¿no? Que todos estamos en karma por las causas que hemos movido en vidas anteriores y en estas. Así es, pero ¿por qué no añade Eliphas Levi que la luz astral no emite nada más de lo que ha recibido? ¿Quién le manda todo eso? Los seres humanos, que es el gran crisol terrestre, la luz astral, en el cual las malas emanaciones de la Tierra, las malas emanaciones, tanto morales, personas que se portan mal, que mienten, que hacen cosas malas, eso emite emanaciones que perjudican nuestro ambiente y llegan hasta el segundo plano, hasta este gran dragón, la luz astral, en la cual las malas emanaciones de la Tierra, como las malas emanaciones morales y físicas, de que se nutre la luz astral, se nutre de todo eso, se han convertido todas ellas en su esencia más sutil,
y las devuelve el gran dragón en la luz astral intensificadas, convirtiéndose de este modo en causas de epidemias morales, psíquicas y físicas. Epidemias como la viruela, epidemias como la peste bubónica. Es una explicación bastante muy llena de sabiduría, como estas epidemias vienen por la gran degeneración moral de los seres humanos cuando se portan mal, producen malas emanaciones mentales, también físicas cuando se hacen, golpean a otra persona, etcétera, y todo eso lo recibe la luz astral y el gran dragón, y después se lo devuelve a los seres humanos por lo malo que se han hecho, tomen su castigo que tanto se merecen. Bueno, así someramente la luz astral que están en el Estudio Teosófico habla bastantes párrafos muy profundos. La luz astral, o Paracelso le decía la luz sideral, así le llamaba para el gran Paracelso, más allá del Celso, tal como le explican los alquimistas y Eliphas Levi. Los verdaderos alquimistas, estos eran los que estudiaban las fuerzas más sutiles, como Rama Prasano, las fuerzas más sutiles de la naturaleza y de las diversas condiciones en las que ellas obran, esas fuerzas, las condiciones. Es el disolvente universal, el alcajez, dice que todo lo disuelve, pues tiene la virtud de expulsar del cuerpo humano todo germen de enfermedad, porque si están buscando esto, no por los malos, por los buenos, ese disolvente universal, el alcajez, que cura toda enfermedad, expulsa todo germen de enfermedad y renueva la juventud. Esta es la búsqueda de la juventud eterna y prolonga la vida, como ocurrió con este caballero Rosencruz, que se dice que era un gran adepto, que encontró la forma de vivir muchos cientos de años. Rosencruz encontraba unas tumbas crípticas. Dicen que el gran Apolonio de Tiana, que lo vamos a estudiar en otra parte, el gran Apolonio de Tiana, el Jesús pagano, no murió, entró a un templo, sino que se rejuveneció el gran Apolonio y siguió en el mundo. Los alquimistas buscaban, investigaban tres cosas principales, que los alquimistas que buscaban lo que es el elixir de la eterna juventud, ese elixir de la eterna juventud, ¿no? Que fue robado al ser humano, el fruto prohibido. Estaban en el jardín del Edén y pusieron un querubín con una espada de fuego para evitar que el hombre también comiera el fruto de la eternidad y así no iba a morir. También estudian los alquimistas la piedra filosofal, somos nosotros, la piedra filosofal, la sabiduría interna, el alcajez y el elixir de la eterna juventud. Es un verdadero alquimista, la luz astral, bueno, o luz sideral, tal como le explican los alquimistas, y Eliphas Levi. Estamos comparando estas fuerzas científicas con las fuerzas, como lo mencionaban los místicos, alquimistas, y Eliphas Levi, su verdadero nombre era Alfonso Luis Constant. Alfonso nació en 1810 en Francia, autor de varias obras de magia no muy elevada, filosófica, era miembro de la fraternidad Fratres Lucis, hermanos de la luz. Publicó la Biblia, la verdad, por lo cual lo metieron preso en Francia. La Biblia, la verdad, se metió con la Biblia, fue un país católico en esa época, y después salió, tuvo discípulos. En su obra es bastante, no es muy recomendada leerla, esos dogmas rituales de alta magia, ¿no? Es bien, bastante oscuro. Lo que es, fue a Londres, de ahí se valió lo que es la figura de Bulwer Lytton para hacer su obra acerca de Mangrave, lo que es en esta novela ocultista que nos cuenta Bulwer Lytton, de que un mago hechicero llegó a Londres a hacer procedimientos de magia oscura. Este era lo que es de Luis Constant, esto es el Mangrave, la historia, lo que es de Eliphas Levi. Así como lo llamaban ellos, lo que es la luz astral, lo que es la luz sideral, tal como le explican los alquimistas y Eliphas Levi en su dogma de rituales de alta magia, la obra de él, y que bajo el nombre de Akasa es el principio de vida. Este Akasa, en el glosario, dice que es el espacio, el éter, el cielo luminoso, es la energía primordial, es la sutil suprasensible esencia, una sutil suprasensible esencia que llena y penetra todo el espacio, como lo vimos anteriormente, llena todo el espacio esa esencia. Es la sustancia primordial. Es el Deva, la divinidad omnipotente que todo lo puede, que todo lo dirige. Es el agente indispensable de toda operación mágica, que debe, porque ocurre la magia, Akasa. Es Kundalini, es la electricidad oculta, es el Alcajed, que estamos viendo, el disolvente universal, que destruye toda enfermedad. Es el Anima Mundi, como le dicen nosotros, Mahat, la mente universal, Aditi, el Esbababad, el filósofo budista ocultista. Es la sustancia viva, pero viva, sustancia primordial. Toda cosa no es más que Akasa condensado. En la oleada de vida, en su distinta propagación de la fuente, va descendiendo, toda cosa no es más que Akasa que se condensó. En los planos útiles es espiritual y en la tierra ya es físico. Habiéndose hecho visible por el cambio de su estado supretéreo, más allá del etéreo, en una forma concentrada y tangible y física, se hace visible. Y toda cosa en la naturaleza puede ser resuelta otra vez en la casa y hacerse invisible, se puede disolver otra vez la casa, cambiando en repulsión el poder de atracción que los mantiene unidos
a sus átomos. Si se destruye esa cohesión, se destruye y se vuelven a formar la casa. Esa es la casa, el principio de vida, el prana, pohat, esta fuerza omnipenetrante que todo lo penetra en todo el vasto e infinito espacio, era considerada por los grandes filosofistas, magos y hindúes y adeptos de todos los países. Estos filosofistas eran grandes ascetas de la India, sumamente instruidos y dotados de grandes poderes místicos, los yogis. Son los inteligentes yogis que se retiraban a la selva para alcanzar allí, por medio de acerbas austeridades, la experiencia y conocimientos sobrehumanos. Ellos no se asociaban como los egipcios en academias o en las macerías de los budistas, no, ellos eran individuales, se iban a la selva y por eso es que encontraban esa experiencia y conocimientos sobrehumanos, porque pasaban muchas austeridades, hacían muchas purificaciones, se purgaban y así lograban esa ciencia. Son los gimnosofistas de la India, magos hindúes y los adeptos de todos los países han conocido esa fuerza misteriosa, casa, luz astral, sideral, hace miles de años la conocían y que todavía la conocen y la utilizan en la actualidad, todavía, ¿no? Tienen los grandes lamas tibetanos, los fakires de la India, los tamaturgos de todas las nacionalidades, e incluso muchos de los malabaristas hindúes. Estos lamas son sacerdotes de grados superiores, no un monje cualquiera, grados superiores, 3 veces ordenados. Son los que hacen que actúan todavía con esa magia, y que todavía la conocen y utilizan ese poder de la casa, los lamas tibetanos, los fakires, los ascetas hindúes, los grandes tamaturgos de todas las nacionalidades. Este es el hecho de realizar milagros o prodigios con la ayuda de los dioses, como estamos viendo más arriba, la teoría, prodigio más obra divina. Tama es prodigio y teoría es obra divina. Ya conocen que ese gran poder, todos los grandes tamaturgos, de todas las nacionalidades, e incluso muchos de los malabaristas hindúes, los prestidigitadores. Estos malabaristas, bueno, los conocemos actualmente, que hacen malabares, ¿no? Con pelotas, cosas así, la arran con las manos. Su origen es de Malabar. Malabar es una región de la India, ¿no? Es una región al suroeste de la India, cerca de Chennai, donde habitan muchas personas con estas habilidades, que son malabaristas, ¿no? Viene la palabra malabar, los malabaristas de la India, de ese lugar malabar. Bueno, dice el PDF, dice lo siguiente para cerrar: fácilmente podríamos demostrar que tanto la fuerza étnica de Tiuri como la fuerza psíquica de Crookes, además de ser iguales entre sí, lo son a la luz astral o sideral, o sideria de los alquimistas, y a la casa o principio de vida, la omnipenetrante fuerza que desde hace miles de años conocieron los gnósofos, los magos hindúes y los adeptos de todos los países, y aún hoy se valen de ella los lamas del Tíbet, los fakires de la India y los tamaturgos y algunos prestidigitadores indos. Hermanos, los micrófonos están abiertos. Cualquier opinión, punto de vista, pregunta es totalmente bienvenida. ¿Qué les pareció este estudio, esta obra maravillosa? Isis sin velo. Gracias, Ernesto. Bueno, ahora sí hay muchas cosas, no hubo muchas cosas, pero bueno, el tiempo corre y algo nada más para notar, y voy a ser breve. En esta última parte que se leyó, al menos en el escrito que tenemos nosotros, ¿verdad? Que ya lo explicaste muy bien, donde hace esa comparación de la luz astral, la luz siderea de los alquimistas, y en la kasha, notemos ahí que la kasha está con bastardillas, ¿verdad? O principio vital, la omnipenetrante fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, así para simplificar un poco, al menos que a mí me sirve, ¿qué diferencia hay entre la luz astral y el akasha? Entonces, como ya nos leíste y nos explicaste muy bien, que la luz astral solamente nos da lo que le alimentamos. O sea, es el cuerpo astral del planeta Tierra que se corresponde con el cuerpo astral de nosotros, ¿verdad? Linga Sharira. Por ende, solamente lo que le damos es lo que nos va a dar. La parte astral no nos puede dar, diríamos, mucho espiritual, sino que es lo que nos estamos retroalimentando de nosotros mismos. De ahí causa y efecto, ¿verdad? Del karma. Ahora, la luz, akasha, ahí diríamos que entonces con la luz astral tiene que ver el manas inferior y kama, ¿verdad? Kama manas. Todo lo que es el deseo tiene que ver con la parte de la luz astral. Con el akasha tiene que ver con las facultades internas del ser humano, ¿verdad? Entonces,
el triángulo, Akasha, el cuadrado, la luz astral, por decir algo por el momento. Por ende, aquellos que pueden leer los archivos akáshicos es que han despertado en ellos las facultades internas, alma budimanas. Por ende, diríamos que los adeptos pueden leer en el Akasha. Lo que muchos piensan que leen y que creen que son archivos akáshicos, en realidad son archivos de la luz astral, que son cosas, ¿verdad? Cosas que nosotros le estamos alimentando. Por ende, ahí el engaño de lo que ya nos decía Ernesto, de esta parte de Eliphas Levi, ¿verdad? Entonces, por eso es muy sutil este hilo de saber distinguir entre Akasha y luz astral. Y no quiere decir que yo lo conozca todo, ¿no? Pero por ende, por eso se dice que debajo de toda flor hay una serpiente enroscada, ¿verdad? Porque esta parte de la luz astral son los peligros que se corren cuando se asiste a estas sesiones mediumnísticas. Por ende, de esto se trata Isis Simbelo en esta parte, ¿verdad? De estas sesiones mediumnísticas y de estas dos fuerzas, ¿no? Que estos dos señores, cada quien usa terminología diferente, pero Blavatsky está comparando a los dos y les dice que en realidad, aunque le pongan diferente nombre, es lo mismo. Por ende, aquí está hablando de efectos de la luz astral. Obviamente, si fueran adeptos, hablaría de récords akáshicos, ¿verdad? O de archivos akáshicos. Y es una forma, ¿no? De ver cómo nosotros, a dónde tenemos acceso más fácilmente. Bueno, yo sé con lo que me identifico, obviamente cosas personales y del deseo y todo eso. Y ayer precisamente se habló de la voluntad y el deseo, ¿verdad? De que detrás de todo deseo está la voluntad, porque actuamos por deseo personal, ¿verdad? Lo cual no debiese ser, pero los deseos nos hacen activar a la voluntad. Por ende, deberíamos de tener o de manejar mejor el deseo, ¿verdad? Los mejores deseos sublimes, tener buenos deseos para los demás. Por ende, la voluntad empieza a cambiar. Y bueno, no vamos a dejar a ver si alguien más tiene comentarios o preguntas. Adelante. Uno por uno, por favor. Si el que guste está bien. Voy a hablar. Sí. Sí, qué importante, ¿verdad? Por la razón de que tenemos que darnos cuenta qué clase de magia anda uno buscando. Si nos quedamos atrapados con los fenómenos mediunímicos o tratamos la manera de buscar algo más elevado, que es lo que nos puede ayudar. Porque la magia lo hacemos nosotros. ¿Y cómo me va a mí en la vida? Esa es la magia que yo tengo para poder cambiarme y hacer diferente. Porque estaba hablando allí el libro de estos que hacen malabares, que les gusta jugar en esa parte astral y es la más peligrosísima por la razón de que es donde quedan todos los cascarones astrales y entonces peligroso para el que se pone en esa parte peligrosa y es donde entran esas energías. Hablaba él de esa energía que es la sustancia primordial, ¿verdad? Que es la que han desarrollado los grandes maestros. Pero nosotros no estamos separados de ellos. Si yo me dedico a trabajar en esa sustancia primordial, pero ¿qué tengo que hacer? Es tratar la manera de hacer mi cambio mental. Como hablaba al principio, hacia adentro de mí, desarrollar esa conciencia, llegar a desarrollar esa conciencia pristina, porque todo lo que acarreamos depende de cómo yo me desarrolle con esa mente. Y por eso dicen de que es un peligro cuando matan, cuando llevan a estos a la silla eléctrica, que los matan, porque todas esas energías quedan pululando y el que está en esa frecuencia es peligroso porque es de lo que ellos van a
a percibir según lo que se anda buscando en esa luz astral. Por eso nos dicen de que el único vehículo que tenemos es nuestra mente, donde tengo que hacer ese cambio para no percibir esos cascarones astrales y que no me perjudiquen. Entonces, por eso nos hablan siempre de desarrollar esa parte elevada dentro de nosotros, porque todo eso que acaba de hablar está dentro de nosotros también. Pero como yo trabaje con mi mente, o la llevo a la magia negra o la llevo a la magia blanca. Entonces, todo depende de mis actitudes, de mis pensamientos y no digamos de mis sentimientos, porque todo eso está concatenado, como dicen, y ese es el resultado que voy a dar, depende cómo yo trabaje con esa mente. Porque usted lo explicó muy bien con referente a eso de que no, como dijo al principio, el peligro de los CIDI, ¿verdad? De que uno tiene que tener conciencia en realidad que es lo que en realidad uno anda buscando. Porque nos dicen que somos 7 estados de conciencia y están dentro de nosotros. Están, ¿cómo se llama? O sea, que dentro de nosotros está todo completito. Pero ¿cómo yo lo voy a desarrollar? ¿Con mi mente divina o con mi mente que anda buscando fenómenos? Y ese es el peligro de que la mente quede atrapada, porque ya cuando queda atrapada piensan que esos fenómenos son reales. Y lo que nos están haciendo es hundiéndonos más, porque estamos desarrollando una mente con esas partes astrales que no nos ayudan en lo más mínimo. Solamente. Muy bien. Sí, gracias, Maura. Vamos, Tony. Adelante, Tony. ¿Tienes alguna pregunta, Tony? Tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tenía una pregunta. ¿Cómo? Si ustedes aquí tienen alguna práctica o algunas prácticas, y cómo poder, en el astral, poder trascender ciertas cosas, porque me han pasado algunas experiencias involuntarias, pero no lo puedo hacer a voluntad. ¿Cómo son esas prácticas o algo para... ¿es correcto querer hacer viaje astral o no es correcto? ¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien. Bueno, en los estudios de la teosofía no tenemos, en grupo no tenemos ninguna práctica. Solamente es un estudio comparativo, estudiamos, hablamos, opinamos. La práctica se le deja a que cada quien lo haga. Entonces, no tratamos, diríamos que los cambios que se pueden hacer en los planos internos son los que haga uno durante la vida objetiva. Maura mencionaba que depende de mi intención, es el tipo de magia que surge, ¿verdad? Si mis intenciones son buenas hacia los demás, entonces es un tipo de magia. Si mis intenciones son para hacer mal, ese es un tipo de magia también. Ahora, nosotros no recomendamos entrar a ninguna de estas cosas como plano astral, ¿verdad? O akáshicos, porque no tenemos la preparación necesaria para entrar ahí. Para nosotros solamente los adeptos pueden entrar en esos lugares porque ellos ya han desarrollado dentro de sí mismos sus principios superiores, o diríamos la parte espiritual. Uno, como todavía se identifica mucho con la personalidad o con los deseos personales, entonces es muy peligroso entrar en terrenos que no conocemos. Es como ir a un lugar que está lleno de peligros, no tenemos ni el mapa y no conocemos los peligros. Pero una vez que conocemos el terreno y tenemos el mapa, las dos cosas, podemos viajar por ese terreno porque los peligros los vamos a vencer.
De otra manera, caemos siempre en muchas trampas. En el caso, no sé, en el caso tuyo, qué más opinen los demás, pero la idea es de que con estos estudios es tratar de practicar, de meditar siempre en buenos deseos para los demás. Es lo que más o menos se recomienda en la teosofía, de tomar unos minutos de meditación todos los días y meditar siempre en las cosas de la mejor intención posible, de la mejor manera posible. Pero vamos a ver qué nos puede decir Ernesto también, basado a tu pregunta. Lo que es más aconsejable es que sigamos esa escalera de oro que nos dio Elena, vida limpia, todos son pasos a paso, no paso a paso, vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, precisión espiritual sin velos, afecto fraternal, afecto hacia un discípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, los mandatos toda vez que hayamos puesto nuestra confianza en él y creamos que el instructor la posee, la sabiduría y la verdad. Valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, y mirada siempre fija en el ideal del progreso y la perfección humana que nos revela la ciencia secreta, tal es la escala de oro por cuyos peldaños el discípulo debe ascender hasta llegar al templo de la sabiduría divina, cuando se autoconoce. Debemos, como decía Sócrates, hombre, conócete a ti mismo, que estamos en el frontispicio del oráculo de Delfo, y conocerás a los dioses y a las fuerzas. Nosotros debemos conocernos a nosotros mismos y no imitar, debemos ser originales, cada uno de nosotros tiene un espíritu diferente, algo que aportar en este universo y no copiar nada. Muchas personas al ver algo, yo quiero tener que CD, quiero caminar como hacía Jesús sobre las aguas, como hacen en la India, o sea, levitar, etcétera, caminar sobre, leer pensamientos, otros, mover objetos con la mente, todo eso son cosas externas, son CDs inferiores. Nosotros debemos, tratando con meditación profunda, con Samadhi, Sanyama, tratar de conocernos más a nosotros mismos y poco a poco se nos va a revelar ese arcano, ese secreto. Mucho por lo que tú preguntabas, los viajes astrales, que esto, que lo otro, eso se requiere cierta preparación, ya como decía Roberto, de los iniciáticos, los maestros, los adeptos, que son los que han obtenido esos poderes y lo hacen solamente para el bien. Si alguien descubre un CD y lo aplica para el mal, es castigo para la persona que lo reveló y para el ejecutante, es doble castigo. Y como está Occidente actualmente, nuestra civilización, vemos que todo lo que se utiliza lo hacen para el mal, lastimosamente, como así está la mayoría del Kali Yuga, la programación de los televisores, los premios Nobel, los libros que premian la literatura, son los más degenerados, los más depravados, lo mismo con los inventos que hacen en esos Nobel de la física, premian a lo que son los depravados para que destruyan más a la humanidad. Aquí es todo lo contrario, aquí estamos buscando el autoconocimiento, como decían, hay que estudiar, meditar y servir. O sea, no debemos ser individuales, debemos ayudar a los hermanos, al condiscípulo, con un consejo, con algo que le aporte algo en su vida útil y productivo y que lo mejore, y no ser tan, y no buscar poderes para emplearlos malamente, ¿no? En ese caso. Eso, mira, es algo muy, muy profundo. Hay una técnica secreta que después ella la va a comentar en esta obra, que es el draconteo etéreo, que tiene relación con algo lo que estás preguntando, con viajes astrales. El draconteo etéreo, cuando una persona ya voluntariamente, conscientemente, hace estos viajes astrales conscientemente. Y así fue como supuestamente ocurrió la fecundación de Jesús. Un gran sabio de estos lugares estaba a punto de morir y tenía que dejar su semilla, su sabiduría. Entonces primero le pidió permiso conscientemente a María, todo lo que le iba a pasar, no que le iban a acusar que mentirosa, como que se embarazó y no tuvo hombre, no conoció, etcétera, que le iban a desprestigiar. Entonces, por su pureza, ella se ganó ese destino, ella aceptó y así fue fecundada por un viaje astral, usando esa técnica draconteo etéreo, en ese caso. Así nació Jesús. Eso lo explica más adelante en esta obra. Pero es algo que si le das decir a la población mundial actualmente, ¿qué va a hacer? Cosas totalmente horribles, ¿no? Violaciones, cosas así, por eso no es recomendable. Sí, Tony, adelante. Sí, creo que entonces malentendí porque cuando estaban, entré tarde, entonces yo creo que por eso malentendí,
es cuando estaba hablando de los registros akáshicos y la luz astral, pensé que estaban ustedes promoviendo hacer el viaje astral o lo estaban exhortando a hacerlo, ¿no? ¿Qué hacer cuando de pronto de forma involuntaria pasa eso? Bueno, mira, te podemos recomendar y puedes descargar este libro, está accesible en la internet. La voz del silencio de H.P. Blavatsky en un PDF. Eso sería una buena forma de leerlo todas las noches y te vas a dar cuenta de que ese librito nos ayuda a todos bastante, porque lo lees y empieza a cambiar tu forma de pensar, empiezan a cambiar tus cosas, de cómo piensas y te das cuenta qué es lo que está actuando dentro de nosotros, en vez de que actúe la parte, como ya mencionó Ernesto, la parte consciente, porque a veces hacemos cosas de una manera inconsciente, ¿verdad? O inconscientemente pensamos que hacemos algo cuando en realidad hay algo en nosotros a lo cual hemos estado siguiendo o practicando o pensando. Entonces el pensamiento tiene mucha fuerza en nosotros y este librito de La Voz del Silencio puede ayudarte para tu propia e individual práctica diaria. Aquí normalmente recomendamos que se despierte tu maestro interno. Aquí nos ayudamos como maestro estudiante, todos nosotros, y precisamente con lo que mencionabas, que cuando entraste de lo que estamos hablando de esto porque estamos aprendiéndolo y estudiándolo, pero no hacemos nada de prácticas. Bueno, gracias, Roberto. Muchas sí, gracias. no, al contrario, sí descarga ese librito cuando puedas en el PDF. Bueno, si gustan, no sé si quieren seguir, yo tengo que partir porque salgo al aeropuerto en unos minutos, pero no sé si alguien quiere participar así muy rapidito o hacer otras preguntas, adelante, antes de cerrar. Un segundo. Sí, ya. Ya estuvo. Sí. No, hablando de eso de La Voz del Silencio, el prólogo es bien importantísimo, donde nos señala que dice que hay que tener mucha cautela porque dice del peligro de los CDs, de esas energías que todavía ni conocemos. No podemos practicar algo que no conocemos, porque ese es el gran peligro de caer en esa magia negra. Solamente eso quería hacer énfasis nomás. Sí, gracias. Y gracias por acompañarnos, No, Maura. y gracias, Y hermano. gracias por tus preguntas, Tony. Gracias a todos. Que pasen muy buenas noches y pues el próximo miércoles aquí los esperamos a todos. Muchas gracias, Roberto. Tenga buen Buenas día. noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Ernesto, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y espero no ser la primera ni última vez. Ya lo dijo. Que así sea. Sí. Bienvenida, Maura, definitivamente. Qué clase. Muchas gracias a todos. Joana, ¿sí? Era Joana, sí. Terminó la clase. Ya. Sí, ya terminó. Pues que Dios los bendiga, vayan con bien y nos esperamos ver pronto, primero Dios. Hasta la próxima, gracias, buenas noches. Próxima, Roberto, adiós.